Felicidades a ustedes que son la zona número 1, que tuvieron que madrugar, pero el esfuerzo valió la pena, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos en pie, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 73. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Salmo 73, vamos a leer a partir del versículo número 15. Pero antes vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien nos entregue su palabra. Señor, tú que eres bueno, lleno de misericordia, compasivo con tu pueblo, esta mañana nos presentamos en una actitud de agradecimiento porque le concedes a este medio, al 98.1 FM de Plenitud Radio, llegar a 27 años de proclamar las buenas nuevas de tu palabra. Señor, no ha sido fácil, pero podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Por eso, Señor, te agradecemos. Tú eres el centro de esta fiesta. Hoy queremos entonces festejar tu fidelidad y tu misericordia. Y ahora también te pedimos, Señor, que nos entregues tu palabra, pues estamos necesitados de ti. Háblanos, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de los medios de comunicación escuchan esta palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Salmo número 73, hermanos, y vamos a leer a partir del versículo número 15. Si lo tienen, dicen amén. La palabra de Dios nos dice: si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, en un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, cuando leemos el libro de los Salmos, es importante que consideremos que los Salmos parten de una reflexión bastante interna que el escritor está haciendo a partir de su realidad. Nosotros sabemos, hermanos, que la Escritura nos muestra la revelación de Dios y es el Espíritu Santo el que inspiró a los escritores para colocar
lo que ahora tenemos en nuestras manos, que es la Escritura, la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, en combinación con el hombre, utilizando su intelecto, su personalidad, su cultura, incluso, hermanos, su cosmovisión a veces un tanto equivocada, el Espíritu Santo usa todos estos elementos para revelar el corazón del hombre y revelar la naturaleza justa de Dios. Este Salmo 73 tiene una característica importante, y es que comienza en primer lugar declarando la bondad del Dios de Israel. Eso es lo que el versículo 1 dice: en verdad cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Esa expresión básicamente, hermanos, es como un anticipo de la conclusión a la que el salmista va a llegar en los últimos versículos. Pero para que el salmista comience con esta exclamación y termine con la conclusión de alabanza al Señor y de una petición al Señor, fue un proceso que él tuvo que ir madurando en el tiempo y que no fue tan sencillo de declarar. Hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que también nosotros en la vida cristiana podemos afirmar, pero no es lo mismo que nosotros las digamos solamente como una repetición que hemos escuchado, a que nosotros, hermanos, las digamos porque hemos tenido que pasar una experiencia dolorosa, difícil, en la que hemos llegado a esa conclusión. No es lo mismo, por ejemplo, decir Dios es nuestro sanador, a llegar a decir Dios es mi sanador. Yo solamente puedo decir que Dios es mi sanador a partir de una experiencia dolorosa de enfermedad que me llegó a aterrizar o me llevó a concluir esta verdad. Igualmente, hermanos y hermanas, otros podemos decir Dios es nuestro proveedor. Pero igualmente, hermanos, llegar a afirmar que Dios es nuestro proveedor solamente es posible cuando a partir de la escasez y los momentos de quiebre económico podemos llegar a esas conclusiones. Lo que le quiero decir es que una cosa es que yo sepa algo del Señor y otra cosa es que yo experimente al Señor en mi vida. Por eso es que el versículo con el que comienza este salmo es interesante, porque comienza a declarar la bondad del Dios de Israel para con los que son puros de corazón. Pero ese anticipo del Salmo 73, que también va a ser una conexión con los últimos versos de este salmo, no fue, hermanos, como ya le dije, un proceso que el salmista viera en otros. Al contrario, es una reflexión que el salmista tiene que enfrentar en carne propia. Pero ¿qué es lo que el salmista va a ver? Lo que el salmista quiere rescatar en este salmo es cómo es posible que exista gente mala a quien aparentemente le va bien. Y vea lo que dice el versículo 2: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a punto de caer? ¿Y qué es lo que lo llevó a él a ese momento de casi resbalar? El versículo 3 lo dice: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Entonces el salmista está diciendo: no me explico cómo es que hay gente que es arrogante y es malvada, y estas personas ahora han acumulado riquezas, han acumulado prosperidad. Y el salmista sigue en su razonamiento de qué fue lo que estuvo casi a punto de resbalar. Verso 4: ellos no tienen ningún problema. Vea la conclusión a la que el salmista estaba llegando de manera equivocada. Su cuerpo está fuerte y saludable.
Uno diría que el que es malo va a pasar enfermo, no le va a ir mal, o le va a ir mal más bien, pero el salmista dice, su cuerpo está fuerte y saludable. Dice el verso 5, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Hasta ahí, hermanos, pareciera una contradicción. Y digo que parece una contradicción porque en el pensamiento hebreo, la teología de la retribución marcaba en perspectiva cuál era el destino de los justos y cuál era el destino de los malvados. El mismo Señor había dicho que el que es malvado iba a perecer por sus malas obras, pero el justo sería una luz resplandeciente que llegando a la cumbre del día iba a brillar intensamente. Pero ahora el salmista dice, bueno, ¿cómo es que el Señor ha prometido bondad para los justos, castigo para el impío, pero yo veo que los papeles se han invertido? Porque al que es malo, prospera, tiene salud, le va bien, es fuerte, no tiene ninguna preocupación. Y el salmista va más allá, es decir, él está partiendo de su experiencia y dice, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia, dice el versículo 6. Ellos son personas arrogantes que caminan con mucha maldad, son violentos en su trato al débil. Y es ahí donde el salmista sigue, ¿cómo es posible esto? Si el Señor dice que está del lado del débil y Él es testigo de cómo ellos en su soberbia y en su orgullo maltratan al pequeño. Y dice más, están que revientan de malicia. Aquí la palabra malicia no se debe de entender como la ocupamos nosotros cuando le decimos a una muchacha que se peina de una forma, qué maliciosa sos. O como cuando le decimos a un joven, sí sos malicioso con ese peinado. No es ese el sentido de la palabra en el hebreo. La malicia en la Biblia habla de las malas intenciones. Cuando con premeditación y alevosía se quiere hacer daño a una persona para perjudicarlo. El que es malicioso es alguien que tiende trampas. El que es malicioso es el que es consciente del daño que le va a provocar a una persona y aún así decide hacerlo. Entonces el salmista dice que están que revientan de malicia, es decir, es tan evidente su mala intención que dice que hasta se les ven sus malas intenciones. Versículo 8, son burlones. Aquí, hermanos, no estamos hablando de gente que es graciosa, que es simpática. Estamos hablando de personas que se ríen del mal ajeno. Estamos hablando de gente que literalmente, hermanos y hermanas, habla con doblez. Dice el verso 8, son burlones, hablan con doblez. Es decir, por un lado pueden estar manifestando aparentemente cierta simpatía, cierto afecto, pero por el otro dice, son burlones, están burlando de quien van a hacer daño. Y dice, son arrogantes, oprimen y cuando no tienen lo que quieren, amenazan. Hasta ahí, hermanos, el cuadro de esta persona es un cuadro que cualquiera diría, ¿qué ser humano más bajo? ¿Qué ser humano con tan malas intenciones? ¿Y cómo es que le está yendo bien? Esas acciones que el salmista está viendo, específicamente Asaf, dice, casi me hacen resbalar, por poco siento que caigo. Y ya vamos a ver cómo iba a caer. En primer lugar, él envidió lo que los malos tenían. Pero el verso 9 es el culmen
de la arrogancia de estos hombres. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Son gente que tiene estatus, son gente que tiene reconocimiento, pero son gente que se cree a sí mismo semidioses. Ellos no tienen temor de Dios. Y el versículo 11 lo afirma. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? Es decir, Dios no tiene control de lo que estamos haciendo. Él no conoce nuestros corazones. Somos independientes. ¿Qué Dios al que hay que temer? El cielo son las riquezas, el poder que se tiene aquí en la tierra. Así que, ¿qué temor de Dios hay que tener? Y si no, véanlo. Ellos mismos en su razonamiento vano dicen, si Dios existiera y si Dios sabe la clase de persona que soy yo, ¿por qué no me castiga? ¿Por qué no hace algo? Es decir, eso es increpar el cielo, porque cada vez que el salmista hace una referencia al Altísimo o al que está en el cielo, es una referencia directa a Dios. Entonces vea, verso 11, ¿acaso el Altísimo tiene entendimiento? Él sabe lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando hacer. ¿Quién me va a poder detener? Porque ya lo dije, esta gente impía, arrogante, maltratadora, malintencionada, gente que tiene de mucha salud, de mucho poder, se llena la boca diciendo, ¿y a mí quién me detiene? Yo tengo el poder, yo tengo la riqueza. Entonces vea, dice el versículo 12, así son los impíos. Sin afanarse, ellos no trabajan, sin afanarse aumentan sus riquezas. Entonces viene el razonamiento tentador al salmista, y que seguramente, hermanos y hermanas, también es el razonamiento al que usted y yo en algún momento a lo mejor pudimos haber llegado. Vea lo que dice, verso 13, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Yo que trato la manera de honrar a Dios me va mal. Estoy enfermo, vivo en pobreza, tengo luchas, y aparte que por ser bueno me están maltratando, me están pisoteando. Entonces el razonamiento del salmista es mejor que me pase del otro bando, porque pareciera ser que Dios es injusto, porque pareciera ser que a Dios se le ha olvidado quién anda en integridad y en rectitud. Pero llega un momento en que en medio de ese razonamiento y de esa lucha mental, el salmista dice, si hubiera dicho yo, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Vea, el salmista quiere entender por qué el impío prospera y al justo le va bien. Entonces es ahí cuando para él se volvió una carga insoportable. Pero ¿sabe por qué se volvió una carga insoportable? Porque él también se sintió tentado, de alguna manera atraído para rendirse y decir, no vale la pena vivir en integridad. No vale la pena esforzarse por hacer lo correcto si al final de tanto siempre voy a terminar en una desgracia. ¿Para qué me voy a esforzar? Y probablemente, hermanos y hermanas, también nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos dicho, ¿para qué vivo en integridad?
Hoy, desde que soy creyente, es cuando más mal me va. Me va mal en la familia, me va mal en mi trabajo, me va mal con mis compañeros, me rechazan. Y ese razonamiento puede llevar a las personas al punto de decir y afirmar: ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a tratar la manera de vivir en integridad para Dios? Y eso se vuelve en una tentación para el que trata la manera de hacer las cosas correctas. Eso se vuelve una carga insoportable. Y vea, hermanos y hermanas, que el salmista entonces dice: bueno, es que ¿cómo es que el impío va prosperando? ¿Cómo es que el que tiene riquezas maltrata a la gente, humilla, tiene malas intenciones, evade la justicia, evade la ley? Y aquel que quizás robó unas 2 gallinas tiene décadas de estar en prisión. Alguien puede llegar a ese punto. Hermanos y hermanas, aquí en nuestro país tenemos casos penosos, escandalosos de corrupción, de gente que ha robado millones de dólares, millones. Y las penas que se les han colocado a los que mejor se le han colocado han sido de 5 o 10 años. Pero a otros, hermanos y hermanas, por delitos que uno podría considerar, bueno, si lo comparamos en el daño y en la afectación, son bastante fuertes. Entonces uno dice: ¿y que acaso el Señor no está viendo eso? ¿Y por qué, digamos, a usted, hermanos, a usted y a mí, Hacienda no le va a tolerar que usted no declare sus impuestos? Pero ¿qué de las grandes empresas que evaden millones de dólares en impuestos? Es ahí, hermanos, donde viene el tentador y nos puede llegar a decir a nosotros: mira, portarte bien te trae problemas. Tratar la manera de agradar a Dios te trae más complicaciones, hombre. Así que mejor dale rienda suelta a tus deseos, a lo que quieres, a lo que anhelas, y vas a ver cómo te va a ir bien. Pero él mismo dice: si yo hubiese hecho eso, hubiese traicionado a tu linaje. ¿Y cuál era el linaje de Asaf? El linaje era que era descendiente de Abraham. ¿Y cómo había sido Abraham? Era el padre de la fe. Y significa que Abraham no anduvo por vista, sino que anduvo por fe. Fue Dios el que lo prosperó en su momento y tuvo que esperar. Pero dice que esa carga fue insoportable hasta que, el verso 17, hasta que entré en el santuario de Dios. Significa que Asaf no había entrado. Asaf solamente estaba viendo aparentemente los beneficios que tiene esta gente mala y perversa. Pero cuando entró en el santuario de Dios, allí dice: comprendí cuál será el destino de los malvados. Es que vea, hermanos y hermanas, cuando entramos a la presencia de Dios, la perspectiva de la vida cambia. Cuando entramos, hermanos, en la presencia de Dios, es cuando finalmente nuestro panorama se amplía. Es como el Señor que en su momento le dijo a Abraham: mira, Abraham, ve el firmamento, cuenta las estrellas y date cuenta que así de numerosa será tu descendencia. Pero era necesario que Abraham estuviera con Dios, que saliera con Dios de su tienda de campaña y viera el firmamento. También, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos ponemos a decir: vea, esta vecina que ni temor de Dios tiene, le va bien, y yo que soy cristiana me cuesta, y se vuelve eso en una carga insoportable. Eso ocurre porque no hemos entrado al santuario de Dios, donde la perspectiva de la vida cambia,
donde Dios finalmente desvanece nuestros espejismos, donde Dios finalmente, hermanos, disipa esas ilusiones fantasmagóricas que aparecen en los desiertos de la vida. Solamente cuando entramos al santuario de Dios, la luz de Dios disipa las tinieblas y nos hace entender cuál es el destino del que vive para Dios como del que se opone a Dios. El versículo 18 dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo. Sus mismas riquezas, su mismo poder, su misma malicia, su mismo doblez, su misma mala intención es un terreno resbaladizo en lo que ellos se sienten confiados. Pero lo que no se dan cuenta es que Dios les ha concedido todos esos aparentes bienes como un terreno resbaladizo, y ellos no se están dando cuenta, dice el versículo 18, que tú los empujas a su propia destrucción. Hermanos y hermanas, usted tal vez a lo mejor en su casa, cuando ha hecho limpieza y el piso está recién limpio o recién trapeado, como decimos acá en El Salvador, ¿cuántos de nosotros no nos hemos resbalado, deslizado? Usted cree que no se va a deslizar, usted cree que camina firme, usted cree que mantiene su pie como debe de ser, pero resulta ser que usted se resbala. Lo mismo le pasa al impío. El impío pone sus esperanzas en sus riquezas. El impío pone sus esperanzas en su posición. El impío pone sus esperanzas en sus conectes. Pero como dice la Biblia, maldito sea todo hombre que pone su confianza en brazo de hombre. Maldito aquel que pone su esperanza en los ídolos de su corazón, porque es como caminar en un piso resbaladizo que los conduce a la destrucción. Por eso es que dice el verso 19: en un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. ¿Qué es el terror? Es un miedo exagerado por algo que se ha salido de control. Es que, hermanos y hermanas, aún Jesús mismo lo dijo, aún si el hombre llegara a ganar todas las riquezas del mundo, si hubiese alguien, cosa que nunca ha pasado, ¿de qué le sirve ganar todas las riquezas de este mundo si al final va a perder su alma? ¿De qué sirve tener cuellos con los jueces de esta tierra, con los que se puede evadir la justicia de los hombres, si al final de tanto no se podrá evadir la justicia divina, de la cual nadie podrá salvarse, hermanos y hermanas? De nada sirve. Por eso dice el verso 20: como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Oiga, y este es un llamado para los que estamos acá. Este es un llamado para los que a veces nos quejamos porque a los otros les va bien y a mí me va mal. Vea lo que dice el salmista: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. En esa tentación de querer ser como ellos, de querer tener lo que ellos tienen, se me afligía el corazón. ¿Y cuál era el origen? Por mi necedad. Soy un necio cuando creo que la vida está allá afuera en el mundo. Soy un torpe cuando creo que los bienes de allá afuera son superiores a los bienes eternos y espirituales. Hermanos, podemos convertirnos en necios y tontos al tratar la manera de envidiar lo que los impíos tienen. Pero quiero decirle algo:
Dios en su misericordia ha depositado grandes tesoros en vasijas de barro que somos usted y yo. En realidad, hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí, los que hemos conocido al Señor, los que somos del linaje de Abraham, los que somos del linaje de la fe, somos las personas más privilegiadas en este planeta. La verdadera fiesta no está, hermanos, consumiendo cocaína, cervezas, mujeres. Eso no es fiesta, eso es amargura, eso es muerte, eso es perdición. La verdadera vida es la que tenemos en el Espíritu por medio de Jesucristo. Él fue el que hizo posible nuestra redención. La vida sin Cristo es una vida miserable, pobre, desventurada. Tú puedes tener millones en tu bolsa, puedes creerte el divo o la diva de tu empresa por tu belleza, pero eres un pobre miserable. Eres un pobre miserable si no tienes a Cristo en tu corazón. Eres un pobre miserable. Tu vida es una miseria, porque el sentido de la vida solamente nuestro Dios nos lo puede dar. Él es el que le da propósito a nuestra existencia. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Por eso es una necedad. No le ande envidiando nada al impío. No le ande envidiando nada al que no tiene conocimiento de Dios. Usted tiene lo más preciado. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos y hermanas. Y vea el salmista: me porté contigo, Señor, como una bestia. No lo digo yo, lo dice el Señor ahí. ¿Y qué es una bestia? Que la bestia quiere hacer lo que su instinto le dice. La bestia quiere hacer lo que su instinto le dice. Y ese es el punto. Que el ser humano sin Cristo es una bestia. Hace las cosas por instinto. Ve una mujer, se quiere acostar con ella. Ve un hombre suelto, se quiere acostar con él. Es una bestia. Tiene deseos de comer en exceso, lo hace. Tiene deseos de robar, roba. Tiene deseos de hacerle daño a una persona, lo hace. Es el sentido de una bestia. No tiene razón, no tiene entendimiento. Y es ahí donde el salmista dice: me he comportado como una bestia necia e ignorante. Sabe, hermanos, hay gente que se ha ido de la iglesia a otros países. Cuando ven las transmisiones, los ven a usted, recuerdan con añoranza el estar sentado en esa silla dura alabando al Señor. Hay gente, recuerdo hace estos días, fue una hermana que viviendo en Estados Unidos decía: hermanos, asistan al culto de agradecimiento. Como quisiera yo estar ahí con ustedes alabando al Señor. Pero muchas veces, hermanos, trivializamos, normalizamos nuestra relación con Dios. Se nos vuelve aburrido venir a la iglesia, se nos vuelve aburrido servir al Señor, sin darnos cuenta que tenemos un preciado tesoro en el linaje de Dios, siendo parte del pueblo de Dios. Siéntase bienaventurado usted. Hermanos y hermanas, la felicidad que Cristo nos da es una felicidad plena que el mundo jamás nos dio. Hermanos, si venimos de ahí, sabemos nosotros que lo que hay allá afuera es destrucción, es condenación. ¿Por qué ahora añoramos como Israel? Ay, que los puerros, que los melones, que las cebollas que teníamos en Egipto. El Señor les diría: qué bestias son ustedes, porque no se acuerdan de la esclavitud, del látigo, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de los golpes. Es que, hermanos,
Lo que el mundo ofrece solo es dolor, solo es tristeza. Si la felicidad se encontrara en el dinero, ¿por qué personas con grandes capitales se quitan la vida? ¿Sabe por qué? Porque el dinero, la fama, el reconocimiento, la popularidad, nada de eso le da sentido a la vida. El único que le da sentido a la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 23. Vea, pero yo siempre, como que recapacitó, pero yo siempre estoy contigo, pues tu mano, oiga, pues tú me sostienes de la mano derecha. Tú me sostienes de la mano derecha, Señor. Me guías con tu consejo. Y tú me vas diciendo, hijo, por aquí, camina más aquí, más al centro, camina frente. ¿Para qué? Porque el Señor nos quiere llevar a la destrucción, porque el Señor nos quiere llevar a la miseria. No, vea lo que dice el versículo. Tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Más tarde me acogerás en gloria. Entonces ahí el salmista entiende que la vida no es el tiempo que vivimos solamente en esta tierra. La vida va más allá de los 365 días que puede tener un año. La vida se extiende a la eternidad. Y lo que hayamos amado en esta vida es lo que va a determinar nuestra vida en la eternidad. El que ama la presencia de Dios, el que ama estar haciendo su voluntad, ellos han de ver la gloria de Dios. Pero aquellos que se sienten fuertes por su posición económica son los que al final de tanto han de sufrir. Vea, verso 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. El salmista está diciendo, Señor, tú eres la fuente de toda mi plenitud. Hermanos y hermanas, podremos estar atravesando pobrezas, podremos estar atravesando momentos difíciles, podremos estar atravesando momentos de mucha tristeza y angustia. Pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Lo tenemos asegurado todo en Él. Yo no quiero nada de esta tierra. Vea, es que hasta que ya no tengamos anhelos envidiosos de esta tierra, es cuando finalmente, hermanos, vamos a apreciar nuestra vida en la eternidad. Por eso yo le digo, amar la presencia de Dios, dice el verso 26, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. ¿Por qué? Porque Él es mi herencia eterna. Entonces, ¿qué es lo más importante para el salmista? Dios. Dios, por encima de las riquezas, por encima de la posición, por encima de la popularidad. Para el salmista, lo más importante en la vida es Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más importante en su vida? Porque aquello que es importante en su vida define su devoción y su adoración cada día de su vida. Aquello a lo que usted más le dedica tiempo, aquello en lo que usted más piensa, ese es su ídolo. Y los idólatras, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Pero si en su corazón, hermanos y hermanas, hay un deseo de estar siempre con el Señor, usted sabe que ese deseo se extiende hasta la eternidad. Porque para nosotros, por ejemplo, la partida de un creyente no es el fin de las cosas, es el inicio de la buena vida, hermanos. Amén, hermanos.
es el inicio de la buena vida. Verso 27. Ve ahí donde el salmista cierra su conclusión cuando habló acerca de la bondad de Dios. Perecerán los que se alejan de ti. Ese es un llamado para nosotros que quizás en algún momento nos hemos sentido tentados o atraídos por las riquezas de los impíos. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Es que el que se aleja de Dios terminará mal, porque la verdadera vida solamente se encuentra en Él y no fuera de Él. Verso 28. Para mí, y esa es una resolución que habla de la bondad de Dios hacia el salmista. Oiga esto, hermanos, con lo que terminamos. Para mí el bien, vea, para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. Entonces, ¿qué es la mayor riqueza que tú tienes en la vida? No, mire, la mayor riqueza que yo tengo en mi vida es una casita que con mucho esfuerzo compré. O la mayor riqueza que yo tengo en la vida es el negocio que logré levantar. Qué pobre y miserable eres, que solamente tienes eso. La verdadera riqueza se encuentra en la bendita presencia de Dios. Por eso yo le acabo de decir hace algún momento a usted, la gente más rica, la gente más bendecida, la gente más millonaria es la que está aquí. ¿Cuántos somos hijos de un Dios que es dueño de todas las cosas, hermanos? ¿Cuántos somos hijos de un Dios que es dueño de todas las cosas? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Así que no le envidie a usted nada al impío, hermano. Qué casota la que tiene. Se le va a acabar. Viene la presencia de Dios a la tierra y la tierra se estremece y esas casitas caen, hermanos, como esas pirámides de naipes que con un soplido se vienen abajo. Dios, hermanos, es dueño de todo. Así que ¿en qué encuentras tú tu fortaleza? Pero el que es cristiano puede pasar la peor de las condiciones, pero sabe que hay un Dios que lo sostiene de su mano derecha y que lo saca adelante en victoria. Ese es el Dios al que usted sirve. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Él que sea Él quien nos bendiga. Esta mañana, hermanos, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Tal vez usted en algún momento ha sentido envidia de las riquezas y de la aparente prosperidad del impío. Pero como el Señor lo dice, Él los ha colocado en un terreno resbaladizo que los conduce hacia su destrucción. Así que esta mañana, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie y vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. Nosotros queremos orar por usted. El propósito de esta reunión y de este mensaje es que usted conozca a la fuente de vida eterna que es el Señor. No envidies la riqueza del impío, que pronto perecerá. No envidies la posición del hombre malvado, que con su influencia destruye al débil, porque perecerá.
¿Habrá alguien esta mañana que desee entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien? No puedo extender mucho este llamado, hermanos, amigos, pero sé que el Señor ha tocado las vidas. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, queremos orar por usted. Yo vengo a tu presencia a adorar. ¿Habrá alguien? Doblo mis rodillas ante ti. ¿Habrá alguien esta mañana? El más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo a derrotar. ¿Habrá alguien? El gozo de mi vida eres tú. Vamos a orar, hermanos, pero el llamado queda para nosotros, para que no envidiemos la riqueza del impío, sino que valoremos lo que Dios nos ha dado, su presencia. Eso es todo. Si amamos su presencia, lo tenemos todo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos dado el enorme privilegio de conocerte. Perdónanos, Señor, si en algún momento nuestra necedad e ignorancia nos ha llevado a envidiar las riquezas y el bienestar de los impíos, que como hoy tú nos has dicho, es terreno resbaladizo que los conduce hacia la destrucción. Queremos pedirte, Señor, entonces, que tú bendigas a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén.